como les he dicho siempre en esta serie, ha sido bien especial porque habla algo como más íntimo, está hablando más de la familia, de la iglesia, de lo que estamos haciendo y cómo, por ejemplo, en este ciclo de la charla acerca del siervo, no solamente está hablando acerca del pastor, sino de los futuros pastores que se están formando, que se van a formar y de cómo la iglesia continúa. La iglesia no es de un pastor, una denominación, no es de un pastor, no es de una persona humana. Dios da el privilegio, pero la iglesia es de Cristo. Y es Cristo el que ha utilizado hombres y mujeres, siervos y siervas a lo largo de todo el tiempo para que el evangelio continúe y la idea es que sigamos en este sentido. Y hace unos días, el domingo pasado, iniciábamos un ciclo de enseñanzas que se divide en dos. La primera parte la vimos el domingo, hoy vamos a ver la segunda, pero la primera, para que usted recuerde, estamos hablando de un obrero aprobado y hablamos de la importancia del mensaje. Y así como para resumir rápidamente, decíamos que un buen mensaje que debería preparar un ministro no era solamente el tomar la Biblia para decir, oye, ¿ahora qué predico? ¿Y ahora de qué hablo? Sino que era alguien que tenía comunión con la palabra, que la conocía y que por ello tenía la facilidad de poder compartir un mensaje. Que también esa persona era disciplinada en su comunión con Dios y que eso hacía que tuviera un mejor mensaje. Hoy vamos a hablar de un obrero aprobado, la responsabilidad del ministro. Y obviamente acá pues el mensaje apunta directamente al pastor, pero también apunta a aquellos que en este momento se están formando como pastores en formación y apunta también a aquellos que en el futuro, no sé si alguien acá tenga en su corazón o no, pero que en el futuro seguramente Dios llamará, porque la idea es que Dios ha levantado siempre siervos. Si no hubiera dejado Jesús 12 discípulos, seguramente Jesús muere y resucita y va al cielo y ya, y se salvan los de su época y ya, y se acabó. Pero gracias a Dios, desde ese momento hasta el día de hoy han existido personas que han sido fieles al mensaje, que han sido fieles a llevar la palabra, y por eso hasta el día de hoy conocemos la palabra. Y la idea es que los que vamos ya creciendo, yo me siento todavía muy joven, pero ya soy viejito. Entonces los que vamos ya como pasando una cierta edad, que podamos también ir preparando a esas nuevas generaciones, y creo que eso es a lo que está apuntando la palabra. Y quisiera iniciar con esto, y es entendiendo que hay oficios que generan de pronto cierta honra. O sea, el trabajo no es deshonra, cualquier trabajo es de bendición, pero de pronto hay trabajos que pueden generar como cierta alegría porque, qué sé yo, por su reconocimiento o lo que sea, y hace que sea muy visible, pero esa visibilidad hace que también a la vez sea muy responsable. Y lo quiero colocar con un ejemplo de esta semana. En mi casa teníamos no discusión, pelea, pero sí una pequeña puntos de vista con respecto a lo que pasó, y es, por ejemplo, ser ministro de un país debe ser un privilegio, ¿verdad? Que lo nombren a uno ministro del Interior o de Hacienda o de Salud. Oiga, están diciendo que es la persona que es capacitada para hacer eso. Y pasó algo, creo que todos hemos escuchado la noticia del ministro de Vivienda. Entonces aquí pasa algo y es lo siguiente. Primero, este ministro, la verdad no sé si sea pastor, pero si no es pastor, por lo menos es hijo de pastor o tiene que ver algo con pastores. Entonces se presentó de esa manera. ¿Listo? Y tuvo una salida en falso. No, lo que él hizo no fue malo, o sea, no, en sí mismo no hizo nada malo. Se fue a la playa. No pasó nada malo, o sea, no hay pecado en ir a la playa. El pequeño detalle es que empezaron a trabajar el lunes y ya estaba de vacaciones. Y el otro pequeño detalle es que hubo un terremoto en Colombia y todo el mundo está sufriendo por lo que está pasando. Muchas viviendas cayeron al piso y el ministro que se fue de vacaciones fue el ministro de Vivienda. Entonces son pequeños detalles, ¿verdad? Son los detalles los que marcan esta situación. Y obviamente se generó una gran polémica. Y cuando él sale y da sus excusas, pues parece que fuera peor, porque en lugar de decir, oiga, lo lamento, la embarré, él dice, no, pues yo tengo familia, no va a faltar mi familia. Y entonces yo ya he tenido de cerca casos así, donde hay personas que tienen que decidir sobre un trabajo y una familia. O sea, ese trabajo que usted va a aceptar, chévere, pero le va a implicar ciertas cosas. Reúnase primero con su esposa, con sus hijos, y dígale si están listos para aceptar el precio. Y lo coloco nomás en el caso del presidente.
El que nombraron como presidente fue a Abelardo Lasprilla. Yo no sé si la esposa ganará sueldo o no, me imagino que sí, no sé. Pero el que nombraron presidente fue él. Ella tiene el derecho de irse para el salón de belleza o de una tarde de chicas tomando té, lo que sea. Pero resulta que ella dijo, no, no, yo estoy a su lado y se ha puesto la camiseta y está ahí. Entonces es un compromiso que a veces no se toma individualmente, sino se toma como familia. Entonces acá, de pronto, aunque esta persona no hizo nada malo, o sea, no hay en sí un pecado, algo malo que hizo, un proceso de corrupción o de abuso de autoridad o de nepotismo, tal vez lo que la gente le criticó, y obviamente están las cosas muy sensibles, fue, oiga, no tuvo tacto. Y acá es donde yo voy. Entonces, tener un cargo a veces no solamente es lo que uno tiene que hacer, sino cómo lo da. Y tal vez yo lo he vivido, y lo que voy a decir no lo digo como excusa o como quejándome, no, sino lo explico. Pero yo no sé qué tan bueno sea como pastor, está mal que yo lo diga, pero siempre que hay necesidades yo trato de buscar el estar con la gente. Pero hay momentos donde tú no puedes estar con todo el mundo. Y resulta que esto es imperdonable para algunas personas. ¿Cómo es que el pastor no vino? ¿Cómo es que el pastor no estuvo? Pero ¿cómo se le ocurre? ¿Qué estaba pensando? Y a veces uno se siente, pero a ver, pues no pude por X o Y circunstancia, pero no se piensa porque es como una obligación. Tal vez ese fue lo mismo que pasó con el ministro. ¿Cómo que se fue a pasear cuando todo el mundo está en una situación así? Entonces lo que tenemos que entender es que aunque hay oficios que generan cierto honor, es un honor ejercer ese oficio, ese honor va acompañado por una gran responsabilidad. Porque la gente te va a pedir y tú tienes que estar listo a ese sentido. Y acá voy a hablar entonces que, por ejemplo, ser llamado al ministerio para mí es un gran honor, para mí es un privilegio. Y espero que las personas que están en formación sea ese privilegio. Y espero que los que están en grupos, en líderes o algo, sea un gran privilegio. Pero más allá del privilegio es entender que es una responsabilidad muy grande. Es la responsabilidad que tenemos. Entonces, por ejemplo, el domingo hablábamos de la responsabilidad que tiene esta persona de predicar la palabra y de predicar una palabra que sea realmente la palabra de Dios, y no lo que al pastor se le ocurrió, lo que pensó, lo que le parece, sino realmente la palabra. Pero en segundo lugar, ahora viene acá lo que él es como persona, lo que él tiene como persona. ¿Quién es él? Y por eso íbamos a hablar de la responsabilidad del ministro, de lo que él quiere, de lo que él está haciendo. Y dice la palabra en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 11 al 16, que es la última parte del capítulo 4, dice lo siguiente: enseña esas cosas e insiste en que todos las aprendan. Está diciendo que el pastor debe enseñar y que debe insistir en que todos las aprendan. No permitas que nadie te subestime. Acuérdense que está hablando a Timoteo, es un joven. Bueno, ahorita hablamos de la juventud, de qué juventud es. No te subestimen por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, en tu fe y tu pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y animar y a enseñarles a los creyentes. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Presta suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y de las quienes te oyen. Está diciéndole esto a Pablo. La primera parte le estaba diciendo que él era responsable del mensaje, de lo que iba a predicar. Pero ahora yo veo como una especie de bisagra. Todos conocemos una bisagra, ¿verdad? La bisagra de una puerta que la une. Y es como si él dijera, vea, es tan importante el mensaje que un pastor predica como tan importante la vida que ese pastor lleva. No está ajena la una de la otra. No es un tremendo predicador que se sube al altar y wow, todo el mundo se deslumbra, pero se baja del altar y es un grosero, o es un guache, o es una tarbán, o es un tacaño. No. Va en conjunto lo que enseña
más lo que está viviendo. Es una combinación de las dos cosas. La palabra es importante porque la palabra es la que transforma las vidas. La palabra es la que viene, la que penetra en el corazón, la que transforma el corazón de las personas. Pero la vida del ministro también es el que va a impactar a las personas. Alguna vez escuché a alguien que decía que de pronto uno desde un púlpito puede impresionar, pero de cerca realmente es que puede discipular. Porque es cuando tú caminas con alguien. Cristo, nadie puede dudar que era un tremendo predicador, el mejor predicador. Él mismo está predicando de sí mismo, de su palabra, de la palabra que lo inspiró a él. Pero Cristo durante 3 años estuvo con la multitud, con 12 en especial, con 3 en especial, pero mucha gente andaba con él. Comían con él, salían con él, lo veían en las actividades cotidianas que tenía, y está hablando de esa necesidad de estar en ese lugar. Así que es entender que el llamado al pastorado, en primer lugar, no es alguien que me postula. Entonces, por ejemplo, en la iglesia hay 3 pastores en formación, pero no fue que una noche yo dije, oiga, yo solo ahí, busquemos a alguien. No es el pastor el que postula, o no es alguien de la iglesia el que postula. No soy yo mismo el que me autopostulo, porque es muy normal hoy, yo soy pastor. ¿Y quién dijo? Pues yo. Ok, pero ¿y quién? No, yo. No. Es Dios el que coloca, pero en una formación dentro de la iglesia donde, y yo quisiera que usted tomara esta frase: Dios llama, la iglesia reconoce, los ancianos comisionan. Dios llama, la iglesia reconoce, los ancianos comisionan. O sea, no es que yo me autoproclamo, sino que va a haber un reconocimiento. Que de pronto cuando alguien es llamado al ministerio, la gente sí decía, yo sí veía que tenía pinta. Y tenía pinta es que de pronto lo veían sirviendo, lo veían metido, lo veían predicando, lo veían en este asunto, su testimonio de vida, la rectitud de lo que hacía. La iglesia, la congregación mismo lo reconoce, y los ancianos, está hablando del pastor, y las personas ancianas de la iglesia reconocen o comisionan a esta persona. ¿Cómo yo entiendo esto? Dice la palabra en Efesios, dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Pregunto, ¿quién los dio? Cristo. Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Así que Dios comisiona para cumplir una labor. Por eso no todos en la iglesia son pastores. Y no es porque no se necesiten pastores, no, porque Dios a cada uno nos dio un talento, nos dio una habilidad, nos dio una capacidad. Entonces cada uno de nosotros, en lo que estamos haciendo, en lo que estamos desarrollando nuestro trabajo, podemos servir en la obra de Dios. Algunos lo hacen predicando, otros lo hacen en la obra social, otros lo hacen a través de la música, otros lo hacen a través del servicio, otros producen dinero y traen recursos a la iglesia. O sea, hay diferentes formas donde Dios, como un solo cuerpo, nos utiliza, nos une para que podamos nosotros desarrollar ese trabajo. Es Cristo quien establece, pero el propósito de cada pastor es edificar la iglesia, o de cada ministro es edificar la iglesia. ¿Y qué es edificar la iglesia? Llevarla a la madurez. Entonces, edificar la iglesia no es que la iglesia dependa del pastor. La idea del pastor es que la iglesia madure y crezca, que la iglesia pueda estar en bendición. Los que son padres acá y los que son jóvenes lo entienden. Entonces, una cosa era cuando éramos pequeños y dependíamos de papá y mamá que nos dieran, que nos pagaran el estudio, que nos pagaran el transporte, que nos pagaran el vestido, que nos pagaran todo, nos dijeran todo. Pero nos tuvieron que dar valores, principios, enseñar actitudes, descubrir talentos, para que un día pudiéramos desarrollar un talento, una habilidad, y empezar a sustentarnos por nosotros mismos. La idea de un pastor en una iglesia es eso, que la iglesia madure, crezca en un nivel, en una estatura de Cristo. Ahora, no quiere decir entonces el pastor desaparece, ¿no? Seguramente habrá algo específico donde, pastor, necesito preguntarle algo porque en esto quisiera su guía, pero no es que me levanto y hoy oro y hoy voy a la iglesia, no, porque ya hay cosas que ya de pronto vamos entendiendo. Entonces vamos a mirar cuáles son esas responsabilidades que tiene el ministro, y yo quisiera colocarla en 2 sentidos. Primero, que de pronto usted evalúe, y no evalúe como para, uy, qué bueno, uy, qué malo, no es ni para destruir, ni para exaltar,
sino para mirar la responsabilidad que se tiene en ese sentido. Pero en segundo lugar, no sé quién me está escuchando acá que de pronto lo sienta en su corazón, no sé si tal vez en los que están afuera o los que escucharán más adelante, pero es entender que Dios es el que coloca en nosotros el querer como el hacer. Cuando yo fui llamado al pastorado, no fue algo que me tomara de sorpresa, porque tal vez yo ya estaba en esa situación. Entonces yo tenía un trabajo, tenía una empresa en esa época y recuerdo que salía a la empresa con mi maletincito que llevaba los papeles y salía a la iglesia siempre a servir. Pero había un anhelo y había unos días que yo me levantaba y me sentía atado en esa oficina, decía, no, pero yo que en esta oficina yo iría a servir al Señor de tiempo completo. Y a otros días que los negocios estaban buenos y yo decía, no, no, yo estoy mejor acá, allá de vez en cuando voy, los domingos sí sirvo. Porque era la dualidad, hasta que llegó un momento cuando Dios dijo, ya, es acá y va a servir. Y obviamente fue algo que no me cogió como por sorpresa, ¿será que sí, será que no? Sino que lo entendía porque ya había algo que ardía en mi corazón y la iglesia misma donde fui formado lo reconoció. Y lo reconoció, ¿por qué? Pues porque casi nunca iba a la iglesia, porque nunca me metía en nada. No, por el contrario, porque tal vez habían visto un fruto. Entonces se va creciendo. Quiere decir que hay una madurez, quiere decir que hay una formación, quiere decir que hay un testimonio de vida. Entonces Pablo le dice a Timoteo, bueno, mi primer punto es, no es saber que se es siervo, es demostrarlo. No es saber que se es siervo, es demostrarlo. O sea, no es que Dios me llamó. Dios me llamó. ¿Y qué está haciendo? Nada, pero Dios me llamó. No, demuéstrelo. Demuéstrelo con qué, con sus acciones, con la forma en la que usted vive. Entonces no es solamente saber que es siervo, sino es demostrarlo. Y por eso como Pablo está hablándole a Timoteo, lo primero que le dice es, oiga Timoteo, cuide que nadie lo desprecie por su juventud. Ahora generalmente uno dice, no, está hablándole a un chino por ahí de unos 20, 25 años. No, Timoteo en ese momento tenía como entre 30 y 40 años, no era un sardino. Pero recordemos que estamos hablando de Asia Menor, de ese lugar donde está muy cerca Grecia, donde la cultura era algo que estaba imperante y donde los ancianos eran los que hablaban. Entonces de pronto una persona que no era tan avanzada en años no se consideraba alguien con sabiduría, con experiencia. Entonces era muy complicado que llegara alguien de 30, 40 años hablando de gente de 50, 60, 70 años y que empezara no solamente a enseñarle, sino a ser autoridad. Entonces Pablo le dice a Timoteo, oiga, pilas, que nadie le tome del pelo, en otras palabras. Hágase respetar, pero hágase respetar no es poniéndose bravo, sino haga que su ministerio tenga el valor que debe tener de acuerdo a lo que está haciendo. Y en esta parte me llama la atención, porque bueno, en primer lugar, ¿por qué puede estarle diciendo esto? Porque pueden haber dos cosas que jueguen en contra de Timoteo. La una puede ser un hombre tímido, un hombre que no tenga la fluidez de palabra, que le dé pena hablar. Yo quiero decirles que a mí me da pena hablar en público. Quiero decirles que cuando empecé un seminario bíblico que hicieron en la iglesia que yo estaba, hicieron la materia homilética. Y en la homilética tocaba hacer un mensaje, tocaba predicarlo. Y me pasaron un micrófono y yo dije, no, sin micrófono, porque no sé si le ha pasado, pero cuando uno se escucha la voz como que no le gusta. Entonces uno quería hablar sin micrófono. Entonces era empezar a vencer esto, le estoy diciendo a Timoteo, venza los temores, pero también no permita que nadie lo desprecie por ser joven, que nadie lo mire. No está diciendo de una autosuficiencia, no está hablando de arrogancia, no está hablando de orgullo, pero Timoteo es una persona que desde su adolescencia ha caminado con Pablo. O sea, no fue que Timoteo se conoció con Pablo hoy y mañana Pablo le dijo, ahora Timoteo, no. Llevaba un buen tiempo Pablo pastoreando a Timoteo, discipulándolo, formándolo. Cuando Pablo dice, voy a dejarlo en Éfeso, no es porque no tenía a quién más dejar, no es porque se le ocurrió, sino porque él entendía que ya lo había formado, que tenía las bases suficientes. Y esas bases suficientes no tienen que ver solamente con el, tener la capacidad de predicar la palabra, que es muy importante, que ya por ende es muy importante, sino la capacidad de saber, a través del Espíritu Santo, discernir los diferentes momentos de una iglesia. Porque una iglesia tiene diferentes momentos. Porque una iglesia, como cualquier otra institución, tiene momentos buenos, momentos malos, momentos alegres, momentos difíciles. Tiene momentos donde todo el mundo anda contento, tiene momentos donde todo el mundo anda bravo.
Y el único que tiene que saber cómo manejar todo eso es el pastor, porque el pastor es el único que nunca puede estar bravo, nunca puede estar, o sea, sí puede estar, pero no lo puede demostrar. Y no es hipocresía, siempre lo he dicho, sino que tiene que ver alguien. Déjeme hablar una cosa del presidente. Pero a mí me admira lo que ha pasado hasta ahora, pero es porque el día laboral ¿a qué hora se empieza en Colombia? A las 8 de la mañana, ¿cierto? El lunes era el primer día laboral del presidente y empezaba a las 8 de la mañana y el terremoto fue a las 7:30. O sea, ni siquiera el tipo había llegado a la oficina y ya tenía el primer, o sea, ni siquiera se había acomodado y ya tenía el primer problema. O sea, tiene que tener un carácter muy teso para decir, ok, no voy a dejar que esto me bloquee. Y no fue cualquier cosa. No fue que se le estrelló el carro en la esquina. No fue que se le cayó el niño en la cuna. No, fue que hubo un terremoto y hay no sé cuántos municipios y ciudades destruidas. Entonces, habla de que una persona que es llamada a pastorear tiene que tener cierta madurez para aprender a afrontar, para no tomar las cosas personales, para poder diferenciar en las personas, para poder conocer caracteres, para poder entender que cada persona es diferente. A lo largo del tiempo yo he tenido que lidiar con diferentes temperamentos, con personas que a veces yo, no, espere, porque esta persona pues yo la estoy llevando por acá, que no, que tal cosa, no, espere porque es con tiempo. Y es la parte de lo que tiene que manejar ese pastor. Entonces acá le estaba diciendo a Timoteo que nadie lo intimidara en ese sentido. Ahora, ¿cómo se hace esto? Se hace dependiendo del Espíritu Santo. Un pastor no es un superhombre, no es un superhéroe. No, un pastor es un hombre como cualquier otro, con debilidades, con angustias, con preocupaciones, pero que de pronto necesita desarrollar esa comunión con el Espíritu Santo, aprender a escuchar al Espíritu Santo, saber cómo dirigirse, saber cómo estar en los momentos que tiene que estar y hacer las cosas de la mejor manera. Así que ha sido formado. Y entonces lo que le está diciendo Timoteo, usted no tiene que estar recordando todo el tiempo, es que me nombró Pablo. No tiene que recordar eso. Usted es Timoteo, el pastor de la iglesia de Éfeso, y simplemente actúe así. No ande recordándole a la gente quién es usted. Porque cuando tenemos que recordarle yo siempre dudo cuando alguien tiene que recordarle a alguien su cargo. Es que yo soy el jefe, es que yo soy el papá, es que yo soy No, si usted tiene que recordar, grave. Usted sí, punto. No hay necesidad de estar recordando lo que usted es. Así que él debía funcionar como un siervo de Dios al cual había sido establecido. Pero ahora la pregunta es ¿cómo? Y resulta que en esa primera parte da 5 características de las cuales quiero hablar, y este es un puntico donde me va a morar un poquitico, ya el resto son breves, les aseguro, pero esta es bien importante, porque dice que lo que tiene que mirar Timoteo es en lo que dices. En lo que dices. Un pastor siempre tiene a toda la gente escuchándolo. Y lo que diga el pastor para mucha gente es así. Y es muy fuerte. Es una responsabilidad muy fuerte. Entonces la palabra, la manera de hablar. ¿Cómo debe hablar un siervo de Dios? Entonces acá yo quiero generalizarlo, porque obviamente lo voy a colocar al ministro, pero lo voy a colocar a los que posiblemente en el futuro serán líderes. Y cómo desde ya nosotros necesitamos manejar nuestra forma de hablar. ¿Cómo debo yo comportarme? Dice en Efesios capítulo 4, vaya, si usted está conmigo o si lo ve en la pantalla, vamos a leer Efesios 4, pero vamos a leer 3 versículos separados, el 25, el 29 y el 31, y dicen lo siguiente. 25. Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Quiere decir que un pastor, o sea, la mentira es pecado, un cristiano no debe mentir. Pero que si un cristiano no debe mentir, menos lo debe hacer un ministro de Dios. Versículo 29 dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes lo oigan. Entonces quiere decir que un pastor, un siervo de Dios y un cristiano no anda diciendo malas palabras, no anda siendo desobligado con la lengua. Ay, no, es que yo soy así. No, yo no soy así, no.
mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y en el último es templanza, dominio propio. Dios puede enseñarnos a refrenar nuestra lengua, a no hablar descomedidamente, a no hablar vulgarmente, a no estar soltando malas palabras en cualquier momento. Y el versículo 31 dice: líbresen de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Así que la primera área en donde Pablo le pide a Timoteo que tenga cuidado es: tenga cuidado, Timoteo, cómo habla, cómo conversamos. Entonces el pastor, y en especial el pastor, pero todos, Pablo dice: su sí es sí y su no es no. Lo que usted diga es verídico. No se desaspera. No hiere a las demás personas. No utiliza palabras soeces. Tiene el dominio propio para manejarlo. O sea que un pastor nunca puede hablar fuerte. Sí puede hablar fuerte, pero es que hablar fuerte no quiere decir ser grosero. O hablar fuerte no quiere decir gritar y levantar a gritos a la gente. Hablar fuerte es eso. Hablar fuerte. No está bien. Cuidado. ¿De qué manera? Que no puede haber en el corazón del pastor amargura. Y acá es algo que se debe manejar. Por eso el pastor no debe ser un neófito, por eso es la palabra. Porque el pastor no puede tomar nada personal, porque hay cosas que pueden ser fuertes. ¿Cómo así? Pero ¿y ahora? ¿Y por qué no me miran? ¿O por qué y si no pude ir? ¿O si no alcancé? ¿O si no hice esto? Y siempre te van a juzgar. Y pudiste hacer 20 cosas bien. Hiciste una mal, por la única mal que hiciste te van a juzgar. Y si tú no tienes ese corazón de parte de Dios para tener esa capacidad, pues va a ser muy fuerte. Entonces el que tendría que andar en encuentro con Dios cada 8 días sería el pastor. Pues es que, porque un día fue el uno, otro día fue el otro. No, el pastor tiene que tener esa madurez para hacerlo, para caminar. Pero ahora voy por el otro lado. Entonces las personas que están en la iglesia y que ya tienen cierto nivel, también deberían estar orando por el pastor en ese sentido de sostenerlo. La iglesia, o sea, el pastor no es el centro, sino lo sostiene. Vuelvo y digo esto, no es queja, o sea, no es queja ni mucho menos, sino es entendible. Pero si usted se da cuenta, es más, creo que pasa lo mismo que con los papás. Los papás llaman a sus hijos para ver cómo están, pero a veces, bueno, no sé, porque aquí sí no, acá es diferente, los hijos se llaman. Pero generalmente el pastor, ¿para qué lo llaman? Tiene un problema, tengo una situación, tengo esto. No es malo, para eso está el pastor. Pero pocas veces llama al pastor: ¿y cómo está? ¿Y cómo le ha ido? No, eso no. Pero no es malo. A lo que me refiero es que el pastor no puede depender de eso. Porque si el pastor dependiera de eso, sería muy grave. Sería terrible. El pastor simplemente entiende que sirve. ¿Y a quién sirve? Sirve a Dios, y sirve a Dios a través de su ministerio que tiene con las personas. ¿De acuerdo? El segundo aspecto es la conducta. Dice: la forma en la que vives. Oiga, el pastor tiene que cuidar la forma en la que vive. A mí me impresiona en mi conjunto, porque en mi conjunto no es mucho, pero sí de vez en cuando, de cuando en vez, siempre cambian los vigilantes. Por ahí cada 6 meses ya llega una persona nueva, y a los otros 6 llegó otra persona nueva. Siguen los que estaban, pero llega alguien nuevo. Y lo bueno es que siempre que llega, no importa que sea el nuevo o el viejo: hola pastor, ¿cómo está? Ahora, si te dicen pastor, quiere decir que automáticamente, aunque tú no quieras, van a haber 20 ojos ahí. A veces por los grupos y todo, yo llego a la madrugada. Y a mí siempre me da la curiosidad si ellos me miran a ver si yo llegué mareadito o algo, porque cuando uno llega a la madrugada, o en el mundo llegaba uno a la madrugada, llegaba era con sus tragos en la cabeza. Entonces, ¿por qué? Porque es el pastor. Te están mirando. Entonces, habla de la conducta, de cómo nosotros tenemos una vida justa e íntegra. Cómo nosotros, por ejemplo, no es que no se puedan hacer negocios, pero mi esposa sabe que yo soy tremendamente delicado para hacer negocios. O sea, no con todo el mundo los hago. Y que muchas veces prefiero perder antes que cualquier cosa. Porque para mí es más valioso el testimonio, y no quiero, por malos entendidos, por cosas, digo, no, dejemos así, pero no quiero meterme en rollos.
¿Por qué? Porque creo que necesito representar a Cristo, que no me represento a mí mismo, sino represento a Dios. Cuando alguien es colocado en el pastorado, cuando alguien es colocado en el servicio, nos convertimos en embajadores, en representantes de aquel que nos llamó. Primera de Pedro 2:12, me impacta lo que dice acá, dice, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Ni siquiera dice entre los creyentes, entre sus vecinos no creyentes. ¿Alguien acá tiene vecinos no creyentes? Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Oiga, la gente nos ve. La gente sabe que el que vive en esa casa es el ministro de alabanza. El que vive en esa casa es el consejero de esa iglesia. El que vive en esa casa es el que se para en la puerta de la iglesia a recibir a la gente. Y si ese que es el ministro de alabanza, o que es el predicador, o es el que se para en la puerta, o el que tal cosa, es el que más escándalo hace, y el que más bulla hace, y el que más malas palabras dice, somos embajadores. O sea, Cristo nos ha colocado a nosotros como embajadores. Así que nuestra conducta debe ser ejemplar. Entonces imagínense, el pastor tiene que cuidar lo que habla y el pastor tiene que cuidar su conducta, pero después también dice, en tu amor, dice, habla del amor, pero no es que el pastor es como enamoradizo. Ay, es que como la palabra dice que amor, entonces, no es eso. El amor que tiene el pastor es el amor que tuvo Cristo y es un amor de servicio sacrificial hacia los demás. Es un amor que está dispuesto a ir más allá. Es un amor que muchas veces va a generar incomodidad. Que de pronto el domingo, terminando la prédica, después de una semana de trabajo, el pastor está esperando terminar el último servicio para irse, qué sé yo, a casa de algún hermano a charlar, cháchara y a comer un almuerzo rico o irse para su casa a dormir. Pero hay alguien que está en el hospital. O hay un matrimonio que se está separando, o hay una situación difícil. Y ese fue el llamado o el compromiso que se hizo con Dios. Entonces dice Juan 15:13, no hay un amor más grande que el de dar la vida por los amigos. ¿Quién fue el que nos dio ejemplo de esto? Cristo. Y entonces obviamente estará en ese sentido. Ahora, no abusen, no llamen al pastor para todo, que el pastor no sabe todo. Si se le va el carro, llame al mecánico. No llama al pastor, el pastor de mecánica no sabe. Pero a lo que digo es que sí hay momentos donde hay situaciones donde necesitamos entender que hace parte de sacrificio, hace parte de esa situación. En la discusión que teníamos con mi esposa sobre lo del ministro, yo le decía a Yani cómo muchas veces de pronto yo permito que ella viaje, pero yo no viajo. Lo voy a colocar. Un ejemplo fue el fin de semana pasado del ayuno. Entonces mi cuñado quería sacar a mi suegra, pero mi suegra pues está con su edad, entonces no podía estar sola, entonces ya ni que fuera. Ay, vámonos, vámonos, no, hay una responsabilidad. Ah, pues es puente, se puede correr el ayuno. No creo que sea lo correcto. Y es como entender que hay momentos donde sí puedes y hay momentos donde no. Gracias hoy en día a que en la iglesia hay muchos predicadores, pero hubo un tiempo donde no era sino el pastor predicando, el pastor dictando las clases, el pastor, ¿y por qué? Porque estábamos formando, pero gracias a Dios hay gente formando, pero hace parte de la entrega de lo que estamos haciendo. Entonces ese es el amor. Hay una fe y esa fe no es la fe que espera algo. Porque a veces nosotros malinterpretamos la fe. La fe es como que yo tengo fe que Dios me va a dar, yo tengo fe que Dios me va a bendecir, yo tengo fe que Dios me va a prosperar, yo tengo fe que Dios va a escuchar mi oración. Esta fe es diferente porque es la fe que nos lleva a mantenernos fieles a Dios aún por encima de las circunstancias. Tal vez de pronto a veces nosotros no soy muy dado a hacerlo, pero de pronto hay personas que son más cercanas a mi esposa y a mí. Obviamente mi esposa sí sabe todo lo que me pasa y todo lo que sucede con ella. Ella es mi primer paño de lágrimas, pero hay personas de pronto que sí saben y han sabido que no siempre ha sido fácil. Que han habido circunstancias, que han habido personas, que han habido momentos.
que muchas veces el pastor es el que tiene que aguantarse los gritos de los demás. No me parece, no estoy justo. No. Como que la gente siempre como que ve en el pastor a alguien a quien tiene que pedirle, exigirle, y el pastor siempre tiene que estar ahí. Y es parte de lo que tiene que haber. Y ahí es donde dice que la fe es la que nos mantiene firmes. La fe no es la que hace, no, pues de malas, esta gente es agradecida, entonces levanto la cola y me voy. No. Dios lo colocó ahí y usted tiene que permanecer ahí. Y no puede abandonarlo, independientemente de lo que pase. Dice en 1 Corintios 4:2, ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Entonces Dios colocó al pastor en una congregación a administrar no sus ovejas del pastor, sino las ovejas de Cristo. Tiene que permanecer fiel, tiene que estar frente al cañón. Y el último aspecto en esas 5 áreas, la boca, su comunión, su conducta, la parte de su fe y la parte de su amor, es la parte de la pureza. Y esa pureza la habla en especial en el área sexual. Dice 1 Tesalonicenses 4, 3 al 5. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará, su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. No en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Entonces, en esa área es como la integridad que tenga. La integridad no solamente en tener una relación sexual algo, sino sus ojos, sus pensamientos, su mente, en todo lo que haga entregado al Señor. Y estas 5 áreas nos hablan de que muchas veces nuestros hechos hablan mucho más fuerte que nuestras palabras. Lo que hacemos habla más fuerte que lo que somos. Y entonces somos testimonios. Esto no sé cómo explicar lo que voy a decir porque nunca pretendo caer en crítica, pero a veces uno puede ver ciertos liderazgos que tienen cierto nivel de orgullo. Entonces una cosa es la santidad y una cosa es quererse mantener santo y otra cosa querer o pretender tener un viso de superioridad sobre los demás. O sea, yo que soy santo y ustedes que son mortales. No, todos somos mortales y todos estamos igual dispuestos. Y el pastor, antes de pensar que es más santo, más bien debería estar atento a no caer, porque es muy fácil, es una línea muy fácil de la religiosidad. Creo que uno de los mayores evidencias de un espíritu religioso es la soberbia y el orgullo. El creer o el sentir que porque oramos o porque predicamos o porque tenemos de pronto un poco más facilidad de entender la palabra, eso nos hace superiores. No hay nadie superior. El único que merece gloria, el único que merece honra, el único que realmente es perfecto es Cristo. El resto, todos nosotros estamos en proceso de formación, empezando por el pastor. Porque tenemos debilidades, porque tenemos luchas, porque tenemos momentos. Pero es en Dios en el que estamos. Entonces habla de que el pastor no solamente es que diga es el pastor, sino que él demuestre que lo es. Entonces es mucho mejor para mí que la gente diga, wow, él es mi pastor, a que el pastor tenga que decir, y yo soy el pastor. Es totalmente diferente. Es muy diferente que la gente pueda reconocerlo, no porque se implantó o se impuso un título, sino porque las personas lo reconocen desde sus actitudes, desde sus formas, desde su dominio propio, desde sus palabras, desde su pureza, desde su amor sacrificial, desde la integridad que tiene como persona. Entonces, entendiendo esto, entendiendo que estamos caminando en esa dimensión, viene un segundo aspecto que coloca el apóstol, y es el reconocimiento público es el resultado de la vida privada. Yo no puedo decir algo de alguien hacia afuera si no es lo que esa persona ha cultivado en público, en privado. El domingo yo les colocaba el ejemplo de los 2 futbolistas más famosos de esta época, no del mundo, sino de esta época, Ronaldo y Messi, que ya están terminando su ciclo.
Y yo el domingo decía, sí, más allá de la rivalidad y que a mí me guste el uno, al otro le guste el otro, yo decía, para ser un atleta de alto rendimiento y mantenerse por más de 10 años disputando los primeros lugares, tiene que ser una persona muy disciplinada. Entonces la gente que veía en estos jugadores, los veía domingo a domingo jugando en el estadio y haciendo goles y haciendo jugadas maravillosas. Eso es lo que veía la gente. Ahora le pregunto, ¿qué es lo que la gente no veía? Su cuidado personal, cómo no consumían cierta comida, cómo no se trasnochaban, cómo entrenaban, a qué hora llegaban, a qué hora se iban, cómo se mantenían en esa certidumbre. Entonces es como entenderlo. Hay un dicho popular en el mundo que dice, el hábito no hace al monje. Lo que está diciendo es que más que un hábito es realmente que la persona sea. Pero acá yo coloqué como chascarrillos, aquí los hábitos sí hacen a la persona. Entonces está hablando de que nosotros como siervos de Dios, cuando somos llamados, debemos entender que Dios es el que nos llamó. Quería hacer un símil, no los coloqué en mi nota, pero lo hago brevemente. El Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento. Obviamente hay muchas diferencias porque el Antiguo Testamento es ley y el Nuevo Testamento es gracia. Pero si usted mira, el llamado de los levitas a ser sacerdotes era un llamado sagrado. Los levitas no tenían herencia con el resto del pueblo. Ellos no tuvieron tierra. Ellos no podían llorar a sus muertos. Ellos tenían que estar 24/7 listos para ministrar en el altar. Gracias a Dios nosotros no estamos en la ley, pero sí habla en la gracia de lo que significa. Y entonces acá yo quisiera como darle la seriedad al pastorado. En el sentido de, como lo dijimos el domingo, la responsabilidad que tiene de predicar la palabra. Un pastor no es un payaso que divierte a alguien cada 8 días. Un pastor no es un motivador que alienta a la gente para que aguante una semana más y cumpla sus metas. Un predicador es alguien que habla de parte de Dios y que habla acerca de la verdad del evangelio y que habla acerca de que Cristo viene y de que las cosas están cerca. Hablaba el domingo y yo decía, ¿cómo el lunes del terremoto, cuánta gente a las 7 de la mañana estaría corriendo, tomándose el café, comiéndose el pan en la carrera porque tenía una reunión, porque tenía el examen, porque tenía el estudio, porque iba a cerrar el negocio, porque iba a firmar el contrato, sin saber que era su último día, sin saber que no iban a seguir más adelante? Y a veces estamos tan afanados, tan corriendo acá, y si el pastor te dice, no, y vas a cumplir tus sueños, y vas a tener las casas y los carros y los éxitos, listo, no, eso no tiene nada de malo. Pero el evangelio es hablarnos de lo efímera que es la vida en esta tierra. No sé si lo dije el domingo, pero lo digo ahora. Usted se detuvo a darle gracias a Dios y decirle gracias a Dios porque acá donde vivo no se vino abajo. Gracias a Dios porque tengo un trabajo al cual ir. Porque hay miles de personas que hoy no tienen a dónde ir. Usted ahorita sale y sale para su casa, está su cama, está su comida, hay una televisión. Hay mucha gente que hoy está durmiendo en un albergue con un montón de gente que ni antes conocía, porque no hay nada. La vida nos cambia de la noche a la mañana. Y entonces nos habla acerca de la necesidad que tenemos de no soltar nuestra mirada de Dios. La palabra nos dice que no tengamos sueños, que no tengamos aspiraciones, que no querramos ir más adelante, pero que la esencia de la vida es entender que Dios está en el centro y que cuando estamos en el centro de Dios, Dios nos guía. Y esa es la labor que tiene que hacer el pastor. Así que lo que está hablando aquí Pablo es que Timoteo no puede distraerse. No puede distraerse de lo que lo llamó a hacer. Y lo que lo llamó a hacer es a predicar la palabra y a exhortar. Ese es el llamado. Usted recuerda Hechos capítulo 5, cuando la gente empezó a crecer en la iglesia creció muy rápido y empezaron a criticar. ¿Sí ve cómo le dan duro a los pastores? Estos pastores pasan predicando y ya no nos atienden a nosotros las viudas. Ya nadie nos alcanza el pan. Y entonces ellos tienen que orar y decir, no, espere, nuestra misión, o sea, no se nos quita nada con limpiar la mesa, no se nos quita nada con recoger los platos, lo hacemos con toda la humildad.
El asunto es que si la iglesia sigue creciendo y nos ponemos a solamente limpiar mesas y levantar platos, no vamos a tener tiempo de comunión con Dios ni tiempo de predicar. Y entonces es donde se necesita que la iglesia crezca y que haya nuevos servicios, los diáconos de la iglesia en diferentes ministerios, para que el pastor pueda dedicarse a lo que tiene que dedicarse realmente. Pero en ese sentido dice que entonces tampoco se puede descuidar. Porque el hecho de que haya diáconos en la iglesia no es para que entonces el pastor ahora se rasque la barriga y ya no hay nada más que hacer. No, no, no. Él tiene que ocuparse en las cosas que tiene que ocuparse. Y en muchas de las cosas que tiene que invertir el pastor su tiempo es en la palabra. Es en la Biblia. Porque de ahí es donde se nutre. Y en ese sentido, en pastorear a la iglesia, en llevar a la iglesia, en estar pendiente, en estar atento a cada situación que se está presentando. El pastor tiene que estar atento a exhortar para no dejarse ganar por situaciones. De estar atento cuando algo esté pasando. De mirar lo que está sucediendo. De conocer el estado de las personas. Dice 2 de Timoteo 4:2, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. ¿Sabe que hay momentos donde la gente se cansa? Ay, este pastor otra vez. Uy, qué molesto este pastor. Pero es parte de la función. Es parte de la labor, estar atento a lo que está pasando. Así que si Dios le encomienda a un obispo, recuerdan que otra vez volvamos al perfil del pastor y es apto para enseñar. Si Dios le dio esa habilidad, si Dios le dio esa capacidad, no puede dejar de hacerlo. No puede dejar de llevar el mensaje, no puede dejar de hablar de lo que Dios quiere, porque es lo que le ha pedido. Y en último lugar, terminando, le dice que debe estar atento porque un descuido es fatal. Ahora, nosotros no podemos olvidar que somos carne. Y como carne, a veces nos cansamos. Entonces yo no puedo olvidar y no puedo dejar apagar el fuego del servicio a Dios. Si usted piensa por un momento, no lo había pensado, pero lo voy a tomar ahora, ¿cuál fue el momento de quiebre de David? El momento de quiebre de David fue él cuando estaba empezando su vida, dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y él amaba la batalla, amaba las batallas, las guerras, y peleaba y en el nombre del Señor, y libertaba a su pueblo, e iba adelante, iba hacia allá. Pero dice que un día dijo, no, ya muchas batallas, ya muchas peleas. Que vayan otros. En cierta forma como que él está diciendo, me merezco un descanso. Ya he hecho mucho. Y seguramente si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo, hubiéramos dicho, uy, sí, David, ya ha hecho mucho, ya David, descanse. Pues descanse que durmió hasta el mediodía. Y al mediodía se levantó a ver la ventana. Y justo a la hora que estaba la vecina bañándose. Y vino el declive de David y obviamente Dios lo perdonó, pero si usted es atento a la palabra, el ministerio de David no volvió a ser el mismo desde ese momento. Y tal vez si la palabra nos permite ver ese episodio, y si tal vez la palabra no matiza, porque imagínense, está hablando del gran David, porque para mí, a pesar de ese insuceso, para mí es una persona que merece toda mi admiración. Pero qué tremendo que tengamos que decir de esa pequeña cosa en la vida de David. Qué duro que tengamos que decir. Hubiera sido tan espectacular decir y David de Daniel. ¿Usted qué dice de Daniel? Nada. Pero de David sí hay algo que tenemos que decir. ¿Y por qué? Porque se descuidó y un descuido es fatal. Un descuido puede cambiar todo. Y usted me ha escuchado hablar esto, una mala decisión puede dañar lo que Dios quiere. Ahora, yo le pregunto algo, si muchas veces para una profesión que es de un beneficio temporal nos preparamos toda la vida. Ahorita
vuelvo al fútbol. Messi y Ronaldo se van ya a jubilar. Espero que ya, pues no sé si ya o si aguantarán otro mundial. Pero digamos que ya se van a jubilar. Claro, vamos a decir que quedaron con su fama, que se recordarán, que todo el mundo hablará así como habla de Pelé y de Maradona, hablarán de Ronaldo, hablarán de Messi, sí, lo harán. Pero ya, ahorita vienen nuevos jugadores, vienen nuevas personas. Para los que son mayores que yo, acá no hay ninguno mayor que yo, entonces los más abuelitos se acordaban de Pelé. Pero hoy pregúntale a un chino que quiere ser como Yamil Yamal a ver si sabe quién es Pelé, ni idea. O sea que con el tiempo eso se difumina, es vanidad. Ahora pregunto, lo coloco en el fútbol porque es lo más representativo que puedo tomar ahora, pero si la gente se empeña en ser el mejor en lo que hace para un trabajo que es temporal, que no dura toda la vida, ¿qué será prepararse para ser siervo de Dios, que está preparando gente para la eternidad? Porque como decía el domingo, el cristianismo para mí no debe ser un accesorio. Entonces repito las palabras que usé el domingo, no, porque a veces yo lo siento así, como que a veces la gente dice, no, y yo una vez intenté aprender música, pero no, me fue mal, y un día fui a jugar fútbol, y otro día quise ser, qué sé yo, basquetbolista, un día fue a una iglesia cristiana, y es chévere, todo eso es chévere. No, a mí me duele. Porque ser cristiano es mucho más que haber pertenecido a una congregación, mucho más que haber pertenecido a una religión. Ser cristiano es que nosotros entendemos que Cristo es el centro. Que todo lo que nosotros vivimos gira en torno a lo que Dios es en nuestra vida. Pero esa labor es labor del pastor, de predicarlo, de hablarlo, de expresarlo a la gente que lo entienda. Nosotros tenemos en la iglesia en este momento 3, esperamos que al futuro, cuando Dios lo coloque, vengan más personas, pero son 3 pastores en formación. Entonces el pastor está pendiente de ellos, de cómo están sus familias, cómo están sus ministerios, pero llegará un día, y ellos ya subieron al altar y oramos por ellos como pastores en formación. Pero un día esa de formación tiene que terminar, y ya tienen que ser los pastores que son consagrados al Señor. Pero ¿qué se espera? Que ese pastor en formación, que deje de ser en formación, que sea una persona madura. Cuando Pablo le escribió a Timoteo, dice, y si tardo en ir, como no he llegado, como que le está diciendo, mi hijo, defiéndase. O sea, yo ya le enseñé. Yo ya le dije cómo era. No esté esperando a que llegue Pablo a decirle cómo se hacen las cosas. Ya usted estuvo conmigo un tiempo, aprendió conmigo, se estuvo conmigo, me escuchó, lo hizo, se corrigió. Ahora es el tiempo que lo haga. Así que un día Dios llama que estemos en la responsabilidad o en la madurez. Que crezcamos como iglesia y eso es parte de la vida de la iglesia. Entonces, así como yo lo decía hablando del deporte, un atleta de alto rendimiento como cualquier otro puede ir a cine, como cualquier otro puede comer perro caliente, comer hamburguesa, puede trasnochar, tomarse unos tragos, estoy hablando en términos mundanos, puede hacerlo como cualquier persona. ¿Por qué no lo hace? Porque tiene una meta, porque quiere prepararse para algo especial. Bueno, un cristiano más que tiene llamado no está obligado a orar más que los demás, no está obligado a leer más la Biblia que los demás lo hacen. No está obligado a estudiar más que a menos que yo entienda cuál es el llamado que tengo. A menos que yo lo entienda en cuanto a lo que Dios me ha dado. Entonces yo necesito cada día prepararme para hacer mejor la labor que Dios me ha llamado a hacer. Dice 2 de Timoteo 1:6, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Y le está diciendo, Timoteo, aviva el fuego. Aviva ese fuego en tu corazón. Que no se apague. Y esta vida pastoral no es la carrera de 100 metros de los olímpicos, sino es la maratón. Donde se deben regular las fuerzas porque es de largo aliento. Porque es de largo camino. Entonces, ¿qué tanto está ardiendo la pasión del pastor? Voy a confesar algo y espero que me entienda
mi confesión. Pero a veces, y lo he comentado con mi esposa, a veces la temperatura del pastor, del corazón del pastor, es la temperatura de la iglesia. Así como a veces la temperatura de un ministerio es la temperatura del corazón del que lo lidera. La alabanza, audiovisuales, los servidores, los maestros. Porque si uno, ya voy llegando, ya abrieron la puerta. ¿Se imagina el pastor diciendo eso? Van adelantando, ahí preparen algo, yo ahorita llego. Si el pastor no es el primero que está adelante, si el pastor no es el que está dando el ejemplo, y es mantenerse porque es una carrera de largo aliento, es lo que Dios quiere. Así que ya para terminar, un obrero aprobado es responsable de lo que enseña, pero también de lo que vive. En eso se resumen las dos prédicas del domingo y de hoy. El pastor es responsable tanto de lo que enseña como de lo que vive. Entonces, primero para que usted lo mire en su pastor o en sus pastores, pero en segundo lugar, si alguien tiene el llamado, que diga, oiga, pero espere, porque lo que me está llamando Dios es a ser responsable de lo que voy a enseñar, de tener la capacidad. Y enseñar es que yo tenga una preparación, que alguien me esté guiando, que alguien me esté hablando. Yo disfruto cuando me siento acá a escuchar a uno de los predicadores. Me gusta y a veces me quedo sorprendido. Yo, wow, qué revelación. Pero también cuando escucho algo que está mal, yo los llamo aparte. Cuidado, dijiste esto no es así, eso no es así, eso no es así. Cuidado. ¿Por qué? Porque el que los dirige soy yo. No va a esperar que quien le diga. Pero no es algo que se hace para humillarlos ni en público, no, porque están en formación, se están formando para eso. Y entonces se va corrigiendo su carácter, o su temperamento, o la forma, porque en eso es lo que estamos manejando. Por eso termina ese capítulo 4, en el versículo 16 termina con esto: ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Escuchen lo que dice Pablo: ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y de las quienes te oyen. Así que no es solamente mi vida, y acá es un privilegio. Nosotros somos salvos por Cristo. Es Cristo el que nos salva, no hay otra. Es solamente confesando el nombre de Cristo. Pero qué tremendo privilegio que Dios le da a un pastor de ser la persona que pueda orientar a la gente a depender de Cristo, a que coloque su mirada en Cristo, a que entienda que es en Él, por Él y para Él. Así que Dios nos ha dado esa misericordia, nos ha dado esa gracia de ser los instrumentos de Dios. Pero es necesario ser responsables con esto, porque no es un juego. Conocí un lugar, y lo digo con dolor, pero lo digo porque lo vi de primera mano, donde colocar un pastor era como: me quiero deshacer de esta persona y la mando para que vaya y haga algo en otro lugar. Y yo decía, pero espere, ¿usted sí entiende que lo que va a manejar a esa persona son vidas? Que esa persona va a ser responsable de los que se congreguen en ese lugar, y que indirectamente, si usted lo envió, va a ser responsable. Después de, ¿cuánto llevamos en la iglesia? 16 años, hasta ahora estamos formando pastores porque ya llevamos un tiempo con las personas que están en ese momento en formación. Pero recuerdo que cuando iniciamos la iglesia, llevábamos un año tal vez, 2 personas llegaron a mi casa y me dijeron: pastor, es que no, es que creemos que Dios nos llama a pastores, así que nos vamos de la iglesia, vamos a la iglesia y quiero que usted ore por nosotros. Y yo, ok. ¿Y ustedes cómo saben que ya están listos? No, Dios nos dijo, entonces ore por nosotros. Dije, no. Lo respeto, es su responsabilidad. Oro para que Dios los guíe, pero no oro dándoles aval, porque si yo les doy oro dándoles aval, yo mismo me estoy haciendo responsable de lo que ustedes vayan a enseñar allá.
Y yo no sé ustedes qué van a enseñar. Así que si yo no sé qué van a enseñar, mucho menos me va a ser responsable de decir que yo respondo por ustedes. Porque es un tema delicado, porque estamos hablando de una eternidad, porque estamos hablando de la vida de las personas. Estamos hablando, volviendo al tema de evangelismo, que estamos evangelizando mucho, todos nos hemos dado cuenta, el pastor es el que lo hace terrible, ¿verdad? Y va a salir de gente así, no sé qué. Siempre que salgo a evangelizar con alguien, los que le salen los peores es a mí. Así es que esa amiga, la vez pasada me salió un tipo allá con el evangelio de Enoch y un montón de cosas ahí locas. Pero usted se da cuenta que generalmente la gente sí está anhelando. La gente sí quiere escuchar. La gente no es ajena a escuchar de Dios. Bueno, ¿a dónde va a llevar ese lugar a esas personas? ¿A dónde van a ser pastoreadas? Porque somos responsables por cada vida. Y la Biblia dice que cualquiera que haga caer a uno de estos pequeñines, mejor era, dice la palabra, que se hubiera amarrado una piedra de molino en el cuello y se botara al río, que hacer eso. Entonces es una responsabilidad. Es muy fuerte. Yo mi carro no se lo suelto a todo el mundo, porque no sé si lo van a rayar o algo y quién me responde. Imagínense, si cuidamos cosas materiales, ¿cómo con mayor razón no vamos a cuidar la vida de las personas? Así que yo les invito, primero, 3 invitaciones. Primero, por favor, ore por sus pastores. Ore porque necesitamos esa oración. En segundo lugar, mire qué fruto está dando en los pastores que usted tiene, porque es necesario que usted diga si estamos bien. Pero en tercer lugar, si hay alguien acá que sienta el llamado, que Dios lo guíe para que lo que hagamos sea conforme a la voluntad de Dios y no conforme a lo que yo quiera. Yo anhelaba ser pastor hace mucho tiempo, pero tuve que esperar el tiempo de Dios y tuve que esperar la formación de Dios. Y cuando fui ya hecho pastor, creo que era pastor en formación, tuve que estar 10 años en una cobertura, aprendiendo, escuchando, mirando, para que llegara el momento donde Dios nos suelta. No es de la noche a la mañana, no es porque se me ocurrió, porque puede que lo haga. La pregunta es si lo hago bien. Puede que salga adelante. Y las formas de medir del mundo son diferentes a las formas de medir de Dios. Una vez, y no lo digo, o sea, lo digo porque me pareció bonito, el pastor Mateo dijo algo y dijo, tal vez en esta iglesia el crecimiento no se vea numéricamente, pero tal vez el crecimiento se ve en la vida espiritual de las personas. Y obviamente queremos que crezcamos en número no por vanidad, sino porque qué bueno que la gente acepte a Cristo. Pero qué bueno también que vemos que la gente que llega realmente tiene un cambio y va creciendo en su relación y en su comunión con Dios. Porque ese es el propósito y ese es el objetivo.